Chernobyl, la serie, es uno de los grandes éxitos de la televisión y está dando mucho que hablar. Tiene más de 8 millones de espectadores alrededor del mundo, imagínense, supera a Juego de Tronos. Esta miniserie de HBO rinde tributo a las víctimas de uno de los mayores desastres nucleares de la historia. Ocurrió en 1986 en la ex Unión Soviética y la ficción reproduce las dramáticas escenas de la tragedia que hasta el momento, aunque no lo crean, ha provocado la muerte de 8.000 personas y 12.000 han quedado seriamente afectadas por la radiación. El cáncer de tiroides ha llegado a ser 285 veces más frecuente que antes de la catástrofe. Además, se multiplicaron los casos de leucemia, tuberculosis y otras enfermedades que van a seguir afectando a la población durante los próximos 20 años. La radiación fue de tal magnitud que formó una nube radiactiva que se extendió por Europa y Norteamérica, provocando una alarma internacional. Veamos detalles de la serie y también recordemos este trágico hecho de la historia. Chernobyl de HBO se ha convertido, según la crítica, en la mejor serie de todos los tiempos. All of the good we did, it doesn't matter. What does matter is that to them, justice was done. Un fenómeno televisivo que está reactivando el interés por el peor desastre nuclear de la historia. Lugares como Pripyat, la ciudad conocida como Fantasma, y el resto de la zona de exclusión nuclear en torno a Chernobyl podrían convertirse en el mayor reclamo turístico de toda Ucrania. ¿Sabes qué? Esta ciudad era muy bonita. La construyeron para que fuera una especie de modelo para otras. Era algo así como el mejor sitio donde se podía haber erigido una sociedad comunista, perfectamente planeada y construida. Pripyat se pensó para ser el paraíso de quienes construían el comunismo. La miniserie se convirtió semanas después de su estreno en la mejor valorada de la historia según el ranking de la prestigiosa web especializada IMDb, superando a Breaking Bad o incluso al propio Juego de Tronos. In terms of radiation, I'm told it's the equivalent of a chest X-ray. No, Chernobyl is on fire. And every atom of uranium is like a bullet, penetrating everything in its path. Metal, concrete, flesh. Recordemos, el accidente de Chernobyl ha sido uno de los más impactantes que ha sufrido Europa en el último siglo. Tuvo lugar el 26 de abril del año 1986, cuando Ucrania formaba parte de la Unión Soviética. Fue un accidente nuclear que sucedió en la central Vladimir Ilich Lenin. Chernobyl era una de las centrales nucleares más importantes del mundo. Lo que allí se hacía servía para un programa estratégico del ejército soviético. El accidente nuclear fue consecuencia de una serie de casualidades, además de un bajo nivel de seguridad. El reactor estaba fuera de control. El 25 de abril, los empleados decían que el reactor era defectuoso, pero los jefes exigieron que se realizara el experimento con el inestable reactor. El vapor generado por la primera explosión destruyó el techo de hormigón de 1.200 toneladas. Pocos segundos después, la segunda explosión magnificó todavía más los estragos. La explosión se llevó la vida en el acto de 2 personas y a 29 más en los meses siguientes. Además, un día después del accidente, la Unión Soviética tuvo que evacuar a 116.000 personas para prevenir futuros peligros. Ni siquiera cuando ocurrió la tragedia se suspendieron los eventos festivos, así que se realizaron todos. Los niños estuvieron respirando este aire y como era un día de calor, el espectáculo se realizó al aire libre. Al final nos informaron de que era muy serio y que teníamos que irnos a casa y prepararnos para la evacuación. Se estima que la explosión fue 500 veces mayor que la explosión de Hiroshima en 1945, la más devastadora de la historia bélica. La alarma radiactiva saltó en 13 países de Europa. En la zona se acordonó un perímetro de 30 kilómetros alrededor de la central. Más de 5 millones de personas estuvieron expuestas a la radiación liberada, estando cerca de 400.000 gravemente afectadas. Aunque ya han pasado más de 30 años, la comunidad europea construyó un sarcófago el año pasado para aislar el interior del reactor.
Yo era un niño cuando ocurrió la tragedia. Estábamos jugando fuera. Subimos al tejado y vimos la explosión de la estación. Salía humo del edificio de la explosión. Los niveles de radiación ya eran extremadamente altos. Por supuesto que todos, jóvenes y viejos, estábamos expuestos a grandes dosis de radiación. Ahora, 33 años después del accidente, Chernóbil se ha convertido en un escenario televisado que ha reavivado el interés histórico, haciendo que el turismo empiece a repotenciarse sustancialmente. Estos 3 mapas representan la contaminación de la zona de exclusión. Creo que no es peligroso para lo ordinario. La gente viene aquí por un día o por un día corto, porque los niveles de radiación no son tan altos como la gente supondría. Ante tal revuelo sobre el éxito de la miniserie, el canal ruso NTV ya está preparando su versión, también en formato de serie, de los hechos transcurridos en Chernóbil. Si HBO ha puesto hincapié en que la explosión ocurrió, en parte, por los errores humanos cometidos por algunos trabajadores durante la simulación, la NTV quiere introducir en sus personajes a un espía de la CIA sospechoso de espionaje. Now, Chernobyl holds over 3 trillion of these bullets. Some of them will not stop firing for 50,000 years. El boom en la pantalla chica, como decíamos, está acompañado por el reflote de las agencias de viajes. Puedes sentir que estás muy tranquilo aquí, simplemente puedes sentir la atmósfera. Diría yo que es el único lugar en Ucrania donde realmente puedes sentir la atmósfera de la Unión Soviética. Los turistas salen de autobuses desde el centro de Kiev hasta Chernóbil. Recorren unos 120 kilómetros para ver los monumentos a las víctimas y a los pueblos abandonados. También almuerzan en el único restaurante de la ciudad. Igual que hace 25 años, refresco ucraniano, compota. Para llegar aquí necesita pasar por un chequeo especial. Escanea el cuerpo y se muestra limpio o sucio. Luego visitan el reactor número 4 donde se produjo la explosión. La ruta termina con un paseo por Pripyat, localidad en la que vivían 50.000 personas que trabajaban principalmente en la planta y ahora es un pueblo fantasma. Estamos en la ciudad de Pripyat y mi dosímetro muestra el nivel de radiación. Esto es 0.79. Pero cuando manejamos mostró niveles de radiación realmente diferentes. A veces había más de 10. Por eso creo que es un lugar muy extraño. Los precios oscilan entre los 180 euros para las excursiones más sencillas y a más de 400 euros para los tours privados que incluyen una entrada a las zonas no restringidas dentro de la propia central nuclear de Chernóbil. Dime, ¿cuánto cuesta esta gira? Bueno, para los ciudadanos ucranianos es de 145 euros por persona y para los extranjeros es de 185 euros por día. Así visitarás los lugares más increíbles o incluso dar un paseo en un vehículo militar utilizado para la inteligencia radiológica en el presente. La foto ante la armadura que cubre el tristemente famoso reactor 4 de la central es una de las más habituales entre los turistas. Son los youtubers del momento quienes hacen escala obligada en esta zona y posan pese a las advertencias sin ningún traje especial y en ocasiones sin el permiso necesario. Es una barbaridad. Dios, mirad esto. Estamos dentro de un reactor nuclear. Tell me how to put it out. You are dealing with something that has never occurred on this planet before. El daño en Chernóbil fue un accidente catastrófico que en su momento afectó a miles de personas y que si bien hoy se ha convertido en un negocio muy rentable para los pobladores, siempre quedarán las huellas de su implacable pasado. What happened there? What happened after? All of it. All of it.